Cordial saludo. Revisando los correos, el Santiago Vergara me envía un problema en donde él está pidiendo que analicemos de la derivada con respecto a X y él pone acá una igual. Yo lo taché en varias, voy a mirar la fórmula como la saqué yo directamente del libro, del mensaje de él. Sería de esta manera. Si observamos el libro, nos damos cuenta que el igual nunca está después de la derivada con respecto a x, está es simplemente o sea, esta es la derivada de esta función a la que yo le voy a aplicar derivada y entonces está al final, no está dentro. Entonces ahí viene el primer error. El segundo error, es necesario usar tablas, porque si nos quedamos haciendo formas intuitivas y métodos largos, entonces no vamos a avanzar en cálculo y se va a volver un curso bastante tedioso. Al final del curso hay un formulario, vuelvo y revisamos por acá, formulario de matemáticas, no lo voy a mostrar en este momento, ustedes lo analizan y allá por la página 219 está la derivada de la función exponencial, en donde es una constante y la variable es el exponente. A eso se le llama función exponencial y en este caso la función exponencial es n. Bueno, otra situación que tenemos que analizar acá es que esta es una función compuesta y para poderse realizar hay que utilizar la regla de la cadena. Para resumir cómo se diría la fórmula compuesta, entonces yo tengo que a la y a la 2x puedo decir que todo esto que está acá arriba es simplemente una variable y esa variable es esta que está acá. Ahora, todo esto que yo tengo acá lo podría derivar, pero resulta que esto lo debo pasar a una variable también y la variable será u. Esta es la más simple de todas las derivadas. También tenemos que recordar que la derivada con respecto a x de un monomio o de una función potencia, que no es necesariamente un polinomio, un monomio, entonces es x a la n. Miremos que aquí la variable es x y el exponente es n. Entonces simplemente se baja la n y se pone a multiplicar por la variable y al exponente se le resta 1. Teniendo en cuenta toda esa información, entonces vamos a empezar a derivar, pero desde la función más simple. Recuerden revisar muy bien otros análisis, otros problemas que están en la página, en el libro, que precisamente esto sale del libro y toda esta información se puede encontrar ahí y otros ejemplos adicionales para afianzar el ejercicio. Entonces, ya sabemos que es una función compuesta. Ya la descompusimos en funciones más simples. Empecemos con la más simple de todas, la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x es lo mismo que decir la derivada de 2x con respecto a x. La derivada de 2 por x, entonces recordemos que x es a la 1. Entonces, la derivada de esto, bajo el 1 y lo pongo a multiplicar por la variable y 1 le resto 1. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de esto solamente es 1x, 1 menos 1, 0, y cualquier número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. La derivada de 2, entonces yo la puedo sacar de la derivada, revisando otras funciones de la derivada, nos vamos dando cuenta que este es un proceso rutinario, entonces es 2 por 1. Entonces la derivada de 2x simplemente es 2.
La derivada de b con respecto a esta otra variable sería la siguiente en complejidad. Vamos a mirar cómo es la derivada de b con respecto a x es igual a la derivada de e a la u esto no es con respecto a x, es con respecto a mi nueva variable que es u, con respecto a u. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula de acá, que si b fuera u, teniendo en cuenta esto, entonces tengo que tener en cuenta que es de la misma manera, solamente que le cambio algunas letras, y esto es entonces ahí a la u por la derivada de u, pero como u está con respecto a u, entonces sería algo parecido a esto y me queda por 1. Si hay algún inconveniente para seguirlo revisando, para volver otra vez a analizarlo, me comentan y lo volvemos a hacer. Listo. Esto lo voy a tachar porque no me interesa y no lo puedo borrar porque se me borra la otra información. Y entonces vuelvo y derivo. Derivo y con respecto a v, que es mi variable en este caso. Entonces es lo mismo que decir derivada de a la v por db. Esto es a la v. Listo. Utilizando la regla de la cadena, entonces la regla de la cadena me dice que de y con, con respecto a x, yo voy a derivar esto con respecto a x, entonces la derivada de y con respecto a v por la derivada de v con respecto a la siguiente variable que es db por la derivada de u, este es de u, con respecto a x. Esta es la fórmula general que también la encuentran en el libro, se llama regla de la cadena y allá era donde estábamos aplicando la información. Entonces, de y con respecto a x, o sea, la derivada de x con respecto a a la 2x es igual a de y por db, y de y por db es este moradito que tenemos acá, es eb, ¿cierto? Luego vamos a coger este azulito porque vamos a mirar que db con respecto a u es e a la u, y finalmente decimos que d a la u por dx es 2 por 2. Por lo tanto, la respuesta que me están pidiendo es la derivada de e a la 2x con respecto a x es igual a 2 veces, pongo primero las constantes, e a la v, pero e a la v es e a la 2x, entonces es e a la 2x por e a la u, y u es 2x, e a la 2x. Y esta sería la respuesta final de ese ejercicio. Analícenlo, compártaselo en el grupo. Si no se entiende, se vuelve a explicar, pero lo que yo necesito es que antes de explicarlo, ustedes hayan revisado otra información para que así podamos agilizar un poquitico más. Feliz día.